Hola, bienvenidos. Seguimos con el tutorial para aprender a hacer programación en Visual Basic utilizando una base de datos en Access. En este caso yo tengo una versión 2003. Recordemos que existen varias versiones: 2007, 2013, 2003, 2000, pero cualquiera una de ellas va a tener diferente extensión, como MDB o ACCDB. Hasta el momento existen dos tipos de extensiones para archivos en Access. A partir de la versión 2007 es ACCDB y anteriormente, antes de esas versiones, vamos a obtener MDB. Bueno, para esta ocasión vamos a hacerle clic en Access, que yo tengo la versión 2013, una base de datos almacenadas en la carpeta de documentos, y por esta ocasión vamos a utilizar una base de datos que se va a llamar escuela. Ya escribiendo el nombre, yo también puedo, si quiero utilizar la versión anterior, MDB, solamente le doy en la carpetita y en la parte de mis archivos solamente voy a seleccionar la versión. Como vemos, rectificamos: versión 2000, 2003, 2002 es extensión MDB y a partir de 2007 es 2003. Para esta ocasión vamos a utilizar la versión de Access 2007 a 2013. Le ponemos aceptar y crear. Recordemos que va a estar almacenado en la carpeta documentos. Le pongo crear y me va a aparecer esta estructura en Access, que la mayoría puede conocerla o no puede conocerla. Recordemos que solamente Access es una aplicación que me permite obtener y modificar mi base de datos, pero muy simple. No podemos compararla con MySQL, que es un programa totalmente gratuito, pero que además tiene una estructura basada en C que permite obtener los resultados y las consultas lo más rápido posible. Y además nos permite utilizar otras funciones aparte de las búsquedas, aparte de la limpieza u operaciones aritméticas entre ellas. Mientras tanto, Access nos permite, o más bien, Access nos elimina muchas estructuras que nos limitan a obtener el resultado deseado. Casi siempre vamos a utilizar el menú ayuda para saber cuáles son las consultas que puedo realizar con Access y cuáles no. En este caso, ID siempre va a estar ordenado y va a estar declarado como lo que es autoincrementable. Autoincrementable me permite que mientras yo vaya ingresando nuevos registros, se va a almacenar consecutivamente una numeración, empezando desde el número 1. Yo puedo configurarlo para que inicie desde 1000, desde 2000 o cualquiera de las variables que sean pertinentes. En este caso, como yo voy a hacer una base de datos de una escuela, necesito dividir los elementos que yo voy a mostrar. Preferentemente dividir entre objetos que pueden ser identificados en un grupo. Por ejemplo, yo puedo identificar esos elementos en lo que son alumnos, en lo que son escuelas, en lo que son aulas, en lo que son tutores, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Podemos agregar también a los profesores porque estamos hablando de una escuela. Ahora, ¿qué campos puedo obtener o debe de tener mi tabla? Hacía referencias en que de acuerdo a cada tabla, ustedes deben de comparar dos elementos. Si se puede obtener una comparación de tres elementos sería mejor. ¿A qué me refiero a obtener dos o tres elementos? De esos dos o tres elementos se debería de obtener lo que es cada característica que diferencia a un elemento del otro elemento. Eh, en las bases de datos se conocen como atributos que comparten un mismo objeto. Por decir, si yo tengo dos alumnos, ¿cómo puedo diferenciar a esos dos alumnos? Uno de ellos, como lo estamos escribiendo, es la matrícula. Otro de ellos es el nombre. Vamos a utilizar el primero, que es texto corto, el apellido.
Recordemos que está en diminutivo, podemos utilizarlo nombres o apellido o apellidos, no hay ningún problema, siempre y cuando cada uno de nosotros sepa cómo está estructurada nuestra base de datos. Y vamos a agregar el CUR. Recordemos que existen varios atributos que diferencian entre dos alumnos, tanto puede ser el sexo, puede ser edad, puede ser la estatura, puede ser características físicas como el color de ojo, pero ahí ya nos estamos enfocando más a los atributos específicos, no a los específicos, no a los atributos globales. Que cada uno de nosotros que ha ido a una escuela, pues no nos han preguntado, oye, relléname este formulario en la que me describas todas tus características específicas, como son el color de tez, el color de ojos, color de cabello, tamaño del cabello, estatura, gustos. Estos ya son específicos que más que nada se realizan en encuestas que permiten obtener gráficamente los resultados. Pero en este caso nada más vamos a utilizar lo que son los campos sencillos, que es matrícula, nombre, apellido y CURP. Lo vamos a guardar, lo podemos cerrar y me va a pedir inmediatamente si deseo guardar los cambios en el diseño de la tabla. Le voy a poner que sí, le voy a poner alumnos. Recorremos la misma estructura, primera mayúscula y después minúsculas. Le pongo aceptar y yo puedo acceder a mi tabla utilizando alumnos, y para agregar un nuevo campo le voy a poner aquí, voy a poner el primero que se va a llamar Alberto, apellido Hernández. Recordemos que por introducción no vamos a escribir lo que son acentos, solo por este momento. Recordemos que para rellenar un formato oficial sí debe llevar el acento en la CURP. Vamos a utilizar el básico, que son 2 letras cualquiera para este ejercicio y 6 letras. Después otro campo que se llama Alejandro, y como vemos automáticamente me va a ingresar el 1 y el 2. El apellido le vamos a poner Pérez y le vamos a poner 4 letras, perdón, 6 letras, y seguimos. Uno, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Entonces, esto es mi tabla de alumnos. Como vemos, estamos hablando de diferentes tipos de personas con diferentes atributos, pero estamos haciendo referencia a un mismo grupo. Entonces, para esto, la diferencia es, al manejar una tabla de Excel, es cuando yo estoy en el cuadro y cambio de línea, automáticamente me va a guardar los datos. Como ven, desaparece un lapicito que está del lado izquierdo en este cuadro. Si yo le empiezo a escribir, automáticamente me aparece dando indicación que se está modificando, y al cambiar se elimina, indicando que se ha guardado los cambios del registro. Ahora yo le voy a agregar una nueva tabla. Me voy al menú crear, del grupo tablas, selecciono tabla, y a esta tabla le voy a poner ID de matrícula, ID bajo matrícula, le voy a poner el nombre, apellido, dirección, celular. Como han observado, he utilizado el tipo texto corto. ¿Yo por qué utilizo el texto corto? Porque nosotros no vamos a utilizar lo que es una operación con un celular.
con los datos de un celular. No podemos hacer una suma de celular, no podemos hacer una suma de teléfono, no puedo dividir el teléfono entre el celular, no puedo hacer una operación entre esas características. Entonces, a mi experiencia que yo llevo, no es necesario utilizar números en este tipo de características. Lo que sí debemos de tener en cuenta es la longitud. Recordemos que casi siempre se escribe lo que es LADA, el código de la región, más el teléfono, dependiendo del lugar que se esté escribiendo. Ahora, en este caso yo voy a agregar también, puedo agregar automáticamente registros sin haber guardado la tabla. Por ejemplo, voy a poner nombre, voy a poner Carlos Padilla, dirección Ciruela, celular igual y teléfono tal. Recordemos que no tiene ninguna funcionalidad esta base de datos. No es que no, no realice alguna operación, sino simplemente es como objeto de conocimientos de la utilización de la base de datos. Ahora en la parte de abajo voy a poner otro, por ejemplo Julieta. Salomón. Dirección pasaje del camello. Teléfono inventado. Y el otro iba. Ahora seguimos con el otro registro que va a decir Juan Carlos. Arzate. En primavera. Teléfono inventado. Y igualmente que sea. Ok. Esta tabla, si yo le pongo guardar, ya no le pongo cerrar, también me va a pedir el nombre de la tabla. Para este caso le voy a poner tutor. Le voy a poner aceptar. Y puedo cerrar y puedo cerrar. Ahora, este tipo de operación es la más sencilla. Si yo quiero realizarlo un poco más difícil o con mayor atributos, yo puedo utilizar el diseño de tablas, donde me va a indicar las propiedades que tengo en esa celda, que es nombre del campo. En este caso también va a ser id-matrícula. Tipo de datos va a ser igualmente. Seguimos. Recordemos que cuando es una llave primaria, esta llave primaria va a ser irrepetible, que es bueno, en este caso va a ser autonumeración. Seguimos con la otra, que vamos a hacer la tabla de académico, que va a ser el grupo en que se encuentra el alumno, el semestre, aquí como es un número puedo utilizar, digamos, primer semestre, segundo, tercero, cuarto, puedo utilizar un tipo numérico. Y escuela. Aquí si yo voy a relacionar los datos de mi escuela, por ejemplo, si tiene un código 125 o 142, yo lo puedo relacionar a otra tabla con ID escuela y me va a mostrar todos los listados de las escuelas, y ahí yo puedo hacer referencia que ese alumno está en tal escuela.
y así yo puedo reducir los campos. Pero en este caso nada más nos vamos a quedar con el ID del tipo numérico. Entonces semestre y escuela son tipos numéricos. Debemos de tener en cuenta que si yo cambio ese tipo, me lo va a eliminar a la hora de cambiar el tipo de formato. Como ven, cada vez que selecciono un tipo de elemento me lo va a cambiar también en la parte inferior. Si es tamaño del campo 255 para el grupo, matrícula va a iniciar, es un entero largo, es incrementable, y yo puedo agregar un tipo de formato, si es tipo moneda, euro, fijo, estándar. El título que va a obtener por default quiere decir que cuando yo voy a llenar esa tabla automáticamente va a aparecer ahí indexado, y alineación del texto, que es en general. Por lo mientras lo vamos a dejar así, y aquí le voy a guardar, como ven es el mismo procedimiento, ya sea guardar o cerrar, como académico. Ok, aunque no es primaria una clave principal, es recomendable. Ok, vamos a poner, a crear la tabla, la clave primaria, le vamos a poner que sí, y nos manda por default la primera, y ya automáticamente está guardado, cerrado. Como ven, aquí yo no tengo ningún registro, pero vamos a agregar una. Por ejemplo, el ID matrícula del alumno 1 con ID matrícula lo voy a dejar así. Va a estar en el grupo 3105. El semestre va a ser tercero. Escuela va a ser con el código 154. El segundo alumno está en el grupo 5124, semestre quinto, y en la escuela está en la 512. El tercer alumno está en el grupo 101, 1001 en este caso, en el semestre 1, y en la escuela 201. Estoy utilizando valores que extremadamente son muy alejados y no están definidos en una misma tabla, pero van a ver el porqué. Como ven, ya tengo todos, y esto sería todo lo que voy a hacer con mis tablas. Puedo cerrar las tablas, clic, cerrar todo, y no voy a tener absolutamente nada. Voy a crear, y aquí tenemos plantillas, tenemos tablas, tenemos consultas, tenemos formularios, informes, macros y código. Para esto yo voy a utilizar el asistente de consultas o el diseño de consultas. Diseño de consultas, y aquí me va a mostrar una serie de tablas a las que yo voy a utilizar. Ahora, las consultas son muy importantes a la hora de yo realizar mis proyectos, porque por decir, si yo quiero un listado de todos mis alumnos, tengo que utilizar mi tabla de alumnos. Si yo quiero una relación de tutores, imprimo mis tutores. Si quiero una relación de académicos, igualmente académicos. Pero ¿qué pasaría si yo nada más quiero una relación de algunos datos simplificados? Entonces aquí, a la hora de yo hacer, por ejemplo, no necesito la matrícula, necesito el nombre que va a aparecer en la parte de abajo, el apellido y el CUR. Ejecuto mi consulta y me va a obtener esos datos. Esos datos no me modifican para nada en mi tabla, solamente es una consulta de información, y voy a tener nombre, apellido y CUR. En este caso no voy a poder editar mis datos, siempre y cuando yo haga mis cambios directamente en mi tabla. Vamos a comprobar si aquí me permite. Le hago 1, me cambio de celda, pongo cerrar, y me voy a mi tabla de alumnos.
Como ven, desea guardar los cambios de diseño de la consulta 1. Le ponemos que sí. Este es el nombre de mi consulta, no es el nombre de mi tabla. Por eso me tiene tablas y consultas. Vamos a mi tabla de alumnos y vemos que efectivamente sí me cambió la información. Corrijo mi error y vuelvo. Me voy a mi consulta, realizo doble clic y ya está corregido. No tengo que modificar nada. Le pongo cerrar, le pongo cerrar. Ahora, ¿por qué es muy importante mi índice? Mi índice es muy importante porque al realizar yo una tabla, la mayoría que elabora este tipo de consultas, vamos a poner crear y signo de consulta, no entiende la forma en cómo se deben de estructurar las tablas, cómo se relacionan unas con ellas. Por ejemplo, si yo quiero saber la dirección de mi alumno, tengo que cerrar mis pantallas y selecciono el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono de casa. Y al realizar mi consulta yo ya voy a obtener esa información. Por ejemplo, Alberto Hernández en la dirección Ciruela vive tiene el teléfono tal, viviendo en Ciruela. Como ven, tenemos una repetición de registros porque nosotros no realizamos nuestro enlace. Entonces le voy a poner clic derecho, pista diseño, y tengo que arrastrar ID matrícula con ID matrícula, haciendo referencia que voy a juntar estas dos tablas siempre y cuando ID matrícula con ID matrícula sean iguales. A la hora de ejecutar mi matrícula, ahora sí va a aparecer correcto. Alberto Hernández vive en Ciruela y tiene el teléfono de casa tal. Urias Jacinto vive en Primavera y tiene el teléfono tal. Como ven, es otra tabla totalmente diferente, pero que me permite a mí obtener los resultados de ambas tablas. Ya si yo quiero modificarlas y que me muestre lo que es, cuál es el nombre del tutor y el apellido del tutor, yo lo voy a poner aquí, en donde mi tabla va a aparecer en esta parte. Como aquí mencionas el campo, tabla, orden, mostrar, y en caso de que existan los criterios. Ejecuto mi consulta y aparece que es alumnos, la tabla alumnos en el campo nombre, alumnos, apellido, dirección, teléfono y del tutor, nombre y apellido. ¿De acuerdo? Me está informando que el tutor de Alberto Hernández es Carlos Padilla. Y para poderlo localizar es este teléfono y con esta dirección. Ahora, en tal caso de que yo quiera editarlo y agregar todavía otro elemento, puedo agregar mostrar tabla, le pongo académico y que me muestre en qué institución está el niño o el alumno. En este caso hago mi relación y de matrícula y me va a mostrar el código de la escuela. Ya está agregado, hago mi consulta y me está diciendo que Urias Jacinto vive en Primavera con el teléfono tal, el tutor es Juan Carlos Arzate y se encuentra en la escuela 201. Y así yo puedo hacer mis relaciones, ya sea de mis ventas o de mis productos. Esta tabla me va a servir, bueno, este ejercicio me va a servir para indicarles de qué manera podemos utilizar nuestras consultas en mis programas de Visual Basic. Ya teniendo esto, yo ya puedo dejarlo así y puedo cerrarlo. Ahora, una cosa muy importante, si yo no sé utilizar mis consultas de SQL y se me hacen muy difícil, lo quiero hacer de una manera rápida, tengo que hacer clic derecho aquí, vista SQL, y obtenemos nuestra consulta de SQL. Y esta consulta yo puedo copiarla y pegarla en mi consulta de Visual Basic. Vamos a hacer una prueba. Por lo tanto, guardo y mi consulta va a ser global, por ejemplo.
le pongo aceptar y me queda en mi consulta y está guardado en C, user y salvar documentos escuela ACCD. Ok, por lo mientras cierro mi tabla, abro otra vez lo que es Microsoft Visual Studio y abro un nuevo proyecto. Guardo mi formulario, el nombre de la aplicación va a ser escuela para este caso y le voy a poner aceptar. Ya en las sesiones anteriores hemos demostrado las propiedades que se encuentran y mi área de trabajo que yo voy a encontrar. Entonces, aquí en formulario yo voy a escribir en texto, voy a escribir consultas y así va a quedar consultas. Ahora, yo voy a necesitar una variable global, ya que voy a estar realizando varios formularios en lo que va el proyecto. Me voy a un módulo, creo mi módulo, va a ser llamado igualmente un módulo 1, agregar, y aquí me va a aparecer. Yo ya tengo aquí lo que son un código sencillo. El último código nada más voy a hacer copiar, pegar, control V. Me dice que voy a obtener una variable pública que se va a llamar una conexión OLE de mi base de datos y la conexión va a estar desarrollada en esta dirección. El proveedor de datos va a ser Microsoft AC OLEDB 12.0. Esta conexión, este proveedor de conexión me sirve para archivos MDB y ACCDB, si es que no hay ningún problema en utilizarlo. Recordemos que se llama escuela, la primera con mayúscula. Esta parte de aquí me está indicando la dirección que se está ejecutando. Por ejemplo, la fuente de mis datos van a estar en el directorio actual. Dentro de este directorio va a estar el archivo escuela.accdb. Si me dice un error que no puede encontrar la base de datos, es porque yo lo escribí diferente. Recordemos que tanto mayúsculas y minúsculas dependen aquí, son totalmente independientes. Si yo pongo escuela en mayúsculas y mi archivo está de esta forma, entonces me marca un error. Hay que tener mucho cuidado en el manejo de variables. Voy a iniciar otra variable que se va a ID paciente, o puedo utilizar como ID matrícula, como yo decidí, pero esta variable va a ser global, es decir, la variable puedo utilizar en cualquier formulario y repetirla cuantas veces yo quiera, pero para este caso va a ser un ID paciente como entero y automáticamente le voy a agregar el valor de 0. Ahora, ya que yo tengo mi ventana principal, voy a agregar lo que es un list view. Recuerden que si no lo encuentran, la forma más rápida es irse todos los formularios Windows Form, hacerle clic para que se despliegue el menú y list view. Aquí vamos a encontrar la mayoría de esos elementos. Agrando mi list view de una manera sencilla. Aquí en la parte de título yo puedo agregar un label en la cual indicándome qué es lo que estoy haciendo referencia. Por ejemplo, un listado de alumnos. Label, listado de alumnos. Y automáticamente me va a poner. Recordemos que los títulos deben de ir con mayor deben de ser con un texto mayor. Casi siempre los títulos son 14, mientras que el contenido es 12. Voy a dejar el mismo tipo de letra, le pongo normal, aceptar y listo. Recordemos que podemos editar el color, podemos editar el tipo de letra a cualquier formato, en cursiva, siempre y cuando me pida mi requerimiento de infraestructura. Aquí para poder avanzar vamos a ponerle editar columnas
Y este tipo de columnas es el número de elementos a cual yo voy a hacer mi consulta. En este caso yo tengo 4. Entonces agrego 1, 2, 3, 4. Para corroborar me voy a mis documentos y me voy a escuela. Voy a copiar mi archivo ya que lo voy a utilizar en la hora de guardar. Alumnos tiene 1, 2, 3, 4 campos. Entonces 4 columnas, en la cual la primera se va a llamar alumnos, diseño NE, matrícula. Aquí recorremos escribir correctamente porque, perdón, no es aquí, es en la parte de text. Es matrícula. En la siguiente es apellido, nombre, perdón, nombre, apellido y curso. Recuerden que no es necesario escribir todos los campos, solamente se deben escribir los campos que yo voy a utilizar. Le pongo aceptar y en la vista yo voy a obtener la vista detallada, en donde ya me van a aparecer como títulos, matrícula, nombre, apellido y correo. Ahora, al momento de guardar todo mi proyecto o cerrar, guardar proyecto, me voy nombre escuela y ahí tengo la dirección donde se va a almacenar. Le pongo guardar y ahora tengo que copiar mi base de datos. Mi base de datos que está en mis documentos, en Visual 2010, proyectos, y se llama escuela. Me tengo que meter a escuela, bin, debug, y aquí debo de pegar mi base de datos. Ahorita, como no he ejecutado ninguna vez, no van a aparecer los demás archivos, pero como hicimos razón en nuestro módulo, es en donde se ejecutan mis archivos. Nos seguimos de este lado y a la hora de ejecutar me va a aparecer sin ningún cambio. No me va a aparecer ningún error, ni en mi conexión ni nada, porque ya está, no tengo enlazado los datos con SLS View. Ahora, yo tengo aquí el código ya elaborado y tengo una función que se llama loadCreate. LoadCreate me va a permitir leer los datos y rellenarlos en el ListView, pero lo voy a utilizar como una función. Le hago doble clic en cualquier lugar y le voy a poner public sub loadCreate y le voy a poner en sub. Bueno, ya automáticamente lo puso, le pongo control V y lo voy a manejar de esta forma. Como ven, aquí me estaba manejando un error del list 1. El error es porque aquí no tengo ningún elemento. El primer elemento que yo tengo se llama label 1. El segundo elemento de list view se llama list view 1 y mi formulario se llama for 1. Entonces ese es el error que yo voy a encontrar hasta el momento. Y searching string es una variable en la cual me va a permitir hacer la búsqueda. No la he declarado aquí, entonces vamos a escribirla by val search string as string, y como ven ya me eliminó mi error. Quiere decir que cuando yo haga llamar a esta función, el contenido que esté entre comillas o dentro de este paréntesis va a ser utilizada para mi consulta.
Ahora, en este caso, yo voy a manejar lo que es, me falta hacer la llamada del load grid. Tengan en cuenta que si yo solamente pongo los paréntesis, me va a marcar un error. Y de igual forma me marca el error porque no está declarado correctamente. Entonces tengo que poner entre comillas y cierro paréntesis. Bajo automáticamente y me elimina el error. Como ven, el error que me hace falta es el list view. Entonces aquí lo único que voy a hacer, ya sea cambiarle el nombre aquí o cambiarle el nombre en mis consultas. Vamos a hacerlo en mis consultas. Control V, Control V y quedó correcto. Ahora, en esta parte yo tengo que hacer referencias cuántos elementos tengo. 1, 2, 3, 4. Y son los mismos elementos que voy a tener aquí. 1, 2, 3, 4. Yo puedo poner el nombre del campo. Por ejemplo, aquí tengo ID paciente. Yo puedo poner matrícula aquí. Recordemos que lo escribí la primera con mayúsculas. Después el siguiente que escribí es nombre. Y si quiero ahorrarme tiempo y está mal y eliminar los errores, puedo utilizar, recordemos que es columna 0, columna 1, columna 2 y columna número 3. Ok, yo le agregué lo que es .toString porque va a tener un error. El error común que es en estos casos es cuando yo tengo una base de datos con un campo vacío. Al momento de leerlo o cargarlo me va a marcar un error. Entonces, para eliminar este error, yo le agregué .toString y con eso me elimina esa clase de errores. Cada parte está descrita detalladamente. La primera línea hace la conexión de la base de datos. Inicio otra vez mi variable ID paciente. Declaro mi nueva tabla llamada consultorio, la cual aquí puedo cambiarla como alumnos. Este nombre no debe de ser igualmente este nombre, necesariamente no, pero si ustedes gustan lo pueden utilizar. Puedo poner en nada más tabla, puedo poner consulta, pero es mi data, mis datos en donde los voy a almacenar para poder rellenarlos en mi list view. En este caso sí es necesario utilizar mi consulta correctamente. Recordemos que la primera es mayúscula y el signo asterisco me va a permitir agregar todos los campos existentes en esa tabla, ¿de acuerdo? Entonces, como no va, ahorita no tenemos un dato en el cuadro del load grid, lo único que voy a hacer es dejarlo así y lo voy a hacer mi aplicación que se ejecute. Como ven, ya tenemos mis datos: matrícula 1, nombre tal, apellido y CUR, sin hacer ninguno de movimientos. Y recordemos que el llenado fue totalmente diferente, escribiendo el nombre de del campo o solamente escribiendo 2 o 3. Igualmente, si quisiera, aquí pongo el 0 y aquí pongo el 1 para obtener los resultados inmediatamente. Eso sí, hay que tener en cuenta que si yo elimino algún campo, si mi tabla son 4 y yo nada más pongo 3, solamente me va a mostrar esos 3, no me va a mostrar el último campo que es CUR. Y recordemos que es totalmente independiente el número de elementos de columnas al número de consultas. Debe de ser, deben de concordar ambas. Le pongo cerrar aquí y volvemos a ejecutar. Igualmente, CUR aparece como base. Cierro. Y en este caso, como me hace falta un solo registro, lo único que tengo que hacer es copiar la última línea, control C, control V y poner el número 3.
para n elementos que yo quiero agregar, si son 5, son 6, son 7 o son 8, no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, yo tengo mi consulta global, control derecho, vista SQL, copio mi consulta, me voy a lo que es la primera línea, control V, le quito lo que es el enter, y termina de esta forma. Como ven, no hice no estoy dando cursos de MySQL ni nada, solamente debo de saber cuántos elementos se me van a mostrar. Vista hoja de datos, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 elementos que se van a mostrar. Como se van a mostrar 7, yo tengo que ponerle aquí 7 elementos, control C, control V, control V, control V, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 y 6. Ahora me voy aquí, agrego una columna, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y seguimos con esta, ejecutamos. Yo tengo un error aquí en matrícula, no pertenece a la tabla, le pongo stop, y para eliminar este tipo de errores solamente le voy a poner número 0, número 1. Me marcó error porque en la columna, en mi consulta de mi base de datos, como ven, no tengo matrícula. Tengo alumnos.nombre, alumnos.apellido, dirección, teléfono, tutor.nombre, tutor.apellido y escuela. Pero en ningún campo existe matrícula. Ese fue el error que yo obtuve. Para hacerlo más rápido es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ejecuto y no me deben marcar ningún error. Como ven, ya tengo mi relación de mi matrícula a la cual yo hice en el ejercicio anterior. En la matrícula está mal. Recordemos que este es el título que yo le puse list view. Aquí debería haber aparecido nombre del alumno, apellido del alumno, dirección, teléfono, nombre del tutor, apellido del tutor y número del plantel o referencia del plantel. Espero este sea una pequeña introducción y comúnmente debemos de obtener que la que me va a permitir realizar todo esto es mi consulta, mi primera consulta, y la manera sencilla es por medio de la vista de SQL en Access. Solamente copio, pego y no va a haber ningún problema. Eso sí, debemos de tener en cuenta de no manejar enter en esta línea, porque al darle enter me lo va a marcar como otra estructura. Si yo lo ejecuto me va a marcar error, entonces tengo que eliminar este tipo de errores comunes que pertenecen a Visual Basic 2010. Espero les sirva, no haya ninguna duda de cómo manejarlo. El archivo va a estar acompañado del video, así es que esperemos no haga ningún error. Solamente recordando que el nombre de la variable debe concordar con la, el nombre de la función debe de concordar con la llamada de la función. Yo en este caso pongo load grid, load mayúscula y grid también con mayúscula, y aquí lo manejé diferente. Si lo quiero cambiar para que no haya ningún problema, lo pongo de esta forma y me va a marcar error de la llamada de la función. Yo cambio de lugar, en este caso no está, pero vamos a corregirlo.
ejecuto y no va a existir algún error. Seguimos funcionando. Ok, bueno, espero. Recordemos que este tipo de pantallas solamente es para mostrar los datos y varios tipos de pantallas. En este caso, si yo quiero agregar ventas, si yo quiero agregar una lista de proveedores, quiero agregar una lista de empleados, una agenda de empleados, un promedio de edades, cualquier tipo de herramientas lo puedo utilizar de esta forma. Solamente es copiar y pegar. Terminamos con el capítulo número 5 de este video tutorial.